En este vídeo os voy a hablar del episodio especial de Black Mirror, pero antes tenéis que elegir si queréis que lo haga con spoilers o sin spoilers. ¡Que no! ¡Que es broma! Lo que me faltaba ya. Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo, como os decía, os voy a hablar de Bandersnatch, el episodio especial interactivo de Black Mirror, que ya os avanzo que me ha parecido una pasada, pero antes de todo voy a explicaros que normalmente hago las críticas sin spoilers. Esta vez va a ser sin spoilers, así que si no habéis visto el episodio no os preocupéis, pero al final del vídeo voy a hacer un pequeño apartado con spoilers para comentar algunas cosas que sí me parecen interesantes mencionar de forma específica, pero eso será solo al final del vídeo y no os preocupéis que os avisaré. Cuando llegue la parte con spoilers saldrá un aviso, así que no tenéis que preocuparos. A mí Black Mirror es una serie que me gusta mucho porque me gusta mucho la ciencia ficción y creo que ha sabido recuperar el espíritu de las series antiguas de antología de ciencia ficción o de fantasía, misterio, como La Dimensión Desconocida, por ejemplo, y además aplicándolo a preocupaciones actuales, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero también pienso que la serie es un poco irregular, aunque esto suele pasar con las series de antología, y que los últimos capítulos eran bastante más flojos que los de las primeras temporadas. Además que algunas ideas ya empezaban a repetirse y que muchos capítulos tenían una buena idea pero después no sabían terminarla o desarrollarla de una forma satisfactoria. Creo que con Bandersnatch han demostrado que la serie puede seguir en plena forma, reinventándose constantemente, y han encontrado una fórmula que encaja perfectamente con su espíritu, pero que nos trae al mismo tiempo algo totalmente novedoso que nunca habíamos visto en una ficción televisiva. Lo que hacen básicamente con este capítulo es tomar la fórmula de los libros de Elige tu propia aventura, donde tú tomabas las decisiones del protagonista y eso te podía llevar por un camino o por otro, y eso hacía que la historia tuviera un final o uno distinto. Una fórmula que también podríamos decir que se aplica de forma bastante habitual en videojuegos, pero que nunca se había aplicado a una ficción televisiva en este caso. Esto es estimulante y novedoso y en cierta forma puede marcar un hito en la historia de la ficción audiovisual, puesto que no se había hecho antes. Pero para mí lo más interesante es que el protagonista de esta historia justamente está creando un videojuego de esas características, de manera que la forma y el contenido en este caso van relacionados. Así que esta interacción entre el espectador y la historia es en realidad la mejor forma de contarnos esta historia, puesto que espectador y ficción están unidos en este caso. Yo lo viví con emoción y con muchos nervios. Muchas veces para mí no son suficientes 10 segundos para elegir lo que quiero que haga el protagonista. Me preocupaba mucho porque todo le fuera bien, aunque al fin y al cabo es un capítulo de Black Mirror y ya me imaginaba que no le iban a salir bien las cosas, pero yo me impliqué mucho en el juego y lo he vivido de forma que he disfrutado un montón de lo que nos proponían en este capítulo. Creo que el hecho de que nosotros escojamos por el protagonista las decisiones que tiene que tomar, y en eso a lo mejor es algo muy subjetivo, pero es como lo he vivido yo, hace que la empatía sea mucho más grande con el protagonista, porque en cierta forma tú eres responsable de lo que le pase, y si le pasa algo malo ha sido por culpa tuya, de manera que te importa mucho más su bienestar que si fuera simplemente una ficción en la que tú no intervienes. También me ha sorprendido que hubiera que tomar tantas decisiones. Yo pensaba que sería simplemente en 2 o 3 momentos de la historia, pero realmente hay muchos momentos en los que te hacen decidir, y también me parece curioso que te hagan decidir cosas como bastante trascendentes, como también otras muy cotidianas y sin aparente importancia, y que nunca sepas realmente cuáles son las consecuencias de las pequeñas o grandes decisiones que estás tomando, porque al final un poco va de eso la serie, de qué consecuencias tienen las decisiones que tomamos en la vida, de manera que todo lo que supone este capítulo, este juego, esta interacción, tiene mucha más profundidad de lo que pueda parecer a primera vista. También creo que se puede vivir de manera distinta, depende del tipo de persona o de espectador que seas, porque por ejemplo a lo mejor hay espectadores más sádicos que quieren ver cómo le va mal al protagonista, y otros como yo que son más empáticos e intentan ayudarle todo el rato. Al final tiene que ver con cómo te relacionas con la ficción.
Y eso nos puede llevar a reflexiones sobre por qué tomamos las decisiones que tomamos en este contexto. Si nosotros fuéramos el protagonista, ¿tomaríamos esas mismas decisiones? O, por ejemplo, sabiendo que es una ficción, a lo mejor tú eres más proactivo y eres más propenso a hacer que el protagonista haga cosas, aunque sean arriesgadas y atrevidas, porque tienes la sensación de que si no arriesga no va a conseguir nada el personaje. Y a lo mejor crees que tomando riesgos es como puede salirse con la suya, aunque tú en la vida real seguramente no te atreverías a hacer esas cosas que le estás haciendo al protagonista hacer. Eso nos puede llevar a la reflexión de por qué nosotros tomamos las decisiones que tomamos con respecto a este personaje y por qué nosotros no las tomaríamos en la vida. Si tenemos la certeza de que hay que arriesgar para conseguir cosas, ¿por qué nosotros no nos arriesgamos más en la vida? ¿Por qué no somos más valientes y nos arriesgamos más? Quizá porque no es lo mismo que sufra un personaje las consecuencias que las sufras tú, pero también está obteniendo los beneficios que nosotros no obtendríamos. O la típica pregunta de cómo sería mi vida si hubiera tomado unas decisiones distintas a las que he tomado en el pasado. ¿Cuáles son las decisiones realmente determinantes que tomamos en la vida? ¿Son las pequeñas cosas o son las grandes decisiones los que determinan nuestra vida? El formato del capítulo hace que las líneas entre la realidad y la ficción sean mucho más difuminadas, de manera que podemos aplicar la narrativa de ficción a nuestra propia vida o al revés, la narrativa vital, por decirlo de alguna manera, a la ficción del capítulo. Por último, comentar en esta parte sin spoilers que creo que se ha exagerado un poco en cuanto a que esto va a marcar el futuro de la ficción audiovisual. A mí me parece un experimento interesante, estimulante, pero la ficción siempre va a ser ficción en el sentido de que tú lo que quieres es que te cuenten una historia. Esto implica un juego, una novedad, una interacción que tienen además que ver mucho con el universo de Black Mirror, con Netflix y todo lo demás, pero no puede pasar la ficción a convertirse ahora siempre en un juego audiovisual interactivo, porque no puede una historia tener múltiples finales. Al final, una historia siempre tiene que ser la visión de un creador y por lo tanto tú como espectador lo que quieres es que te cuenten esa historia y que tenga una lógica narrativa que lógicamente solamente puede tener un final. Esto me parece que amplía el abanico de posibilidades, pero no creo que todas las historias ahora en el futuro empiecen cada vez más a contarse de esta manera. Creo que en las series donde encaje se pueden hacer capítulos especiales como este, pero imaginaos una serie entera contada de esta manera. Como producción sería algo imposible y el espectador acabaría cansado. No lo puedes llevar más allá de un capítulo especial. De la misma manera que los videojuegos siguen siendo videojuegos y que los libros de Elige tu propia aventura, todos los recordamos y los disfrutamos mucho y de vez en cuando te puede apetecer leer uno, pero más como un juego, como una diversión, una evasión, pero no han cambiado la literatura, es decir, no todos los libros se convirtieron en el formato de Elige tu propia aventura a partir de entonces. Me parece que con la ficción audiovisual va a pasar un poco lo mismo. Encontraremos más juegos, más experimentos como este en el futuro, pero siempre serán anecdóticos, al menos esta es mi opinión. No sé si me equivocaré o no, pero esto es lo que yo creo. Y a partir de ahora voy a hablar, atención, con spoilers. Os pongo aquí un aviso. Así que si no habéis visto el episodio, no os sigáis a partir de aquí. Lo que quiero comentar básicamente es que me parece muy relevante que el personaje principal empiece a notar que está siendo monitorizado de alguna manera. Es decir, que hay alguien en algún lugar que está tomando las decisiones por él, porque eso es lo que hace verdaderamente interesante a esta historia y que la une al juego. Si el juego no estuviera tan integrado dentro de la historia, me parece que no sería un capítulo tan interesante como es. El hecho de que el personaje principal intente resistirse a algunas decisiones y las actúe con extrañeza cuando no le parecen lógicas, o incluso intente resistirse a ellas, como cuando hacemos que se muerda las uñas o se toque la oreja, y diga explícitamente que siente que está siendo controlado por alguien en algún lugar, hace que la historia tenga mucho más sentido y mucha más profundidad que no si fuera simplemente un juego donde tomamos con distancia las decisiones y simplemente eso lleva al personaje hacia un lado o hacia otro.
Me recuerda un poco a los personajes de las novelas de Philip K. Dick, aunque nunca en una ficción audiovisual había visto que la paranoia se pudiera llevar realmente tan lejos. En este sentido, el momento que más brillante me parece, no sé si habéis llegado por ese camino alguno de vosotros, es cuando te hacen poder decirle al personaje que lo que le está controlando es Netflix. Claro, el personaje está en 1985, donde Netflix no existe, y de pronto tiene la sensación de que alguien desde el futuro le está controlando. Y es totalmente cierto, porque a veces no nos damos cuenta, pero los que ya tenemos una cierta edad y tenemos recuerdos de los 80 y de los 90, si pensamos en cómo sería el futuro y todo lo que tenemos ahora, los móviles, internet, etcétera, etcétera, y todas las nuevas tecnologías y todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, no nos damos cuenta porque ha sido todo muy progresivo, pero realmente somos seres del futuro. Y eso me pareció súper divertido y súper interesante. También me hacen mucha gracia estos finales un poco sorpresa, como cuando de pronto aparecemos en el plató de rodaje de la propia serie, donde el actor protagonista no es consciente de si es un actor o es un personaje, o también este momento en que se pone a pelearse con la psicóloga a lo loco, como haciéndose autoconscientes de que si es una ficción tiene que haber acción. También creo que están bien estos pequeños momentos como más de videojuego, como poner el número de teléfono o elegir el código correcto, aunque me parece que narrativamente no aporta tanto, no es tan enriquecedor. También el hecho de que el protagonista tenga un trauma infantil con la muerte de su madre y el hecho de sentir que él se equivocó en aquella decisión y de que si volviera atrás podría haberla salvado, tengo la sensación de que tiene también mucho que ver con la historia y con cómo está contada, porque nosotros tenemos muchas veces esa misma sensación cuando tomamos decisiones por el protagonista y pensamos que nos hemos equivocado o tenemos miedo de habernos equivocado, lo cual puede resultar un poco angustioso, y tenemos esa misma sensación que él. Deberíamos haber tomado otra decisión, sin embargo no podemos volver atrás. Todos estos elementos están enfocados para que empaticemos con la historia, para que la entendamos y para que entendamos y empaticemos también al personaje protagonista y nos hagamos preguntas como las que os decía antes, o como por ejemplo nos planteemos si realmente existe el destino. Puesto que hay cosas que suceden en esta ficción, que da igual las decisiones que tomemos, que al final siempre acaban siendo más o menos las mismas. No sé vosotros, pero yo soy un poco obsesivo y después de terminar, digamos, la primera vez el capítulo, volví atrás e intenté tomar decisiones diferentes hasta explorar todos los caminos, todas las vías narrativas que había, intentar ver todos los finales. Estuve como unas 3 horas sin parar viendo la serie. Finalmente encontré un gráfico por internet que podéis buscar y sí me di cuenta de que había visto todos los finales, aunque yo tenía dudas de que realmente hubiera visto todos, pero sí fue así. La sensación que me queda, aparte de algunas pequeñas sorpresas o unos pequeños easter eggs, por decirlo de alguna manera, es que más o menos la historia siempre viene a ser la misma. La información más esencial está en todas las versiones, elijas el camino que elijas y siempre va a acabar más o menos mal. El personaje siempre acaba muerto o en el manicomio. Y lo único verdaderamente que cambia, y eso otra vez lo asocia al videojuego, es la nota que obtiene el videojuego que ha creado el protagonista, aunque en algunos caminos ni siquiera lo consigue crear. Esto puede ser un poco decepcionante, pero en realidad tiene sentido, porque al fin y al cabo, como os decía antes, lo importante es que aquí hay alguien que nos está intentando contar una historia y hacer una reflexión sobre algo, y al final el control siempre lo va a tener el creador y no nosotros, por mucho que tengamos esa sensación de que nosotros decidimos la historia a través de las decisiones. No, la historia, el control la tiene siempre el creador, y eso no va a cambiar. Hay un momento que explícitamente el chico protagonista que está creando el videojuego dice: el jugador tiene muchas opciones, pero al final soy yo el que decide. Como os decía, si lo extrapolamos a la vida y si este creador podríamos imaginarlo como una especie de Dios que controla el mundo, nos puede llevar a esa idea del destino y de lo que se supone que está escrito, si crees o no crees en eso, pero el hecho de que si nuestras decisiones nos llevan a algo que nosotros hemos decidido, o hay alguien, una especie de ente superior que tiene control sobre nosotros y hace que da igual lo que decidimos, siempre nos va a llevar más o menos a finales similares.
Como veis, el capítulo tiene mucha chicha, es muy interesante, tanto a nivel profundo como superficial, y creo que estará en todas las conversaciones de los próximos días de las fiestas navideñas que todavía nos quedan, y eso es muy importante. A mí me gusta que la ficción sea relevante y que vaya mucho más allá del visionado. Cuando ves una película o una serie y al día siguiente ya no te acuerdas de ella o no quieres hablar de ella, es que hay algo que falla en ese producto. Este capítulo nos gustará más o menos, pero está en todas las conversaciones y fue trending topic número 1 durante horas y horas el día de su estreno. Así que yo me siento más que satisfecho con este episodio. Para mí es una resurrección de Black Mirror y por eso le voy a dar un 8,5. Y esto es todo por mi parte. Hoy me he enrollado un montón. Ahora podéis vosotros comentar lo que opináis dejándome un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o también escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un like, podéis suscribiros para estar atento a las próximas actualizaciones de críticas de series y de películas que voy a seguir haciendo a lo largo de 2019. Así que nada más, muchas gracias por todo, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que soy Iván F. Mula y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!